Si alguien me escuchaba, que respondiera a la media hora. Llevaba un niño conmigo. Estábamos a unas 10 millas y media al este de Raven Creek. La camioneta no arrancaba y no podíamos pasar otra noche allí afuera. La voz de aquella mujer salió entre una ráfaga de estática, primero fina, casi rota, y luego lo bastante clara como para dejarme inmóvil en mitad del refugio. Tenía una mano apoyada en la compuerta de la estufa y la otra cerrada alrededor de un palo de pino seco que iba a echar al fuego. No me moví. La penumbra del búnker solo estaba cortada por la lucecita del monitor de baterías y por la línea naranja que escapaba bajo la puerta de hierro de la estufa. Dejé el palo colgando junto a la pierna y me quedé escuchando hasta oír el chasquido seco del final de la transmisión. Miré el reloj de la repisa de la radio. Marcaba las 3:09. El segundero del reloj de pared seguía avanzando con aquel tic seco y aburrido que llevaba meses acompañándome, pero esa noche sonó distinto, como si el refugio se hubiera encogido de golpe. Me acerqué al receptor, subí un punto el volumen y anoté sus palabras en una libreta en espiral, aunque en realidad ya se me habían quedado clavadas en la cabeza. Niño. 10 millas y media al este de Raven Creek. Camioneta muerta. Otra noche imposible. No había llanto en su voz. No había súplica. Solo fatiga, control y algo peor que el miedo, la conciencia de que el tiempo se estaba acabando. Puse el pulgar sobre el botón de transmisión y lo dejé ahí durante varios segundos. Después lo aparté y dejé el equipo solo en recepción. El búnker era un lugar que ordenaba todos los sonidos. El tiro de la estufa respiraba por la chimenea de piedra. El controlador solar zumbaba apenas. Una válvula de la línea de agua crujió una vez y volvió a quedarse quieta. Mi bota izquierda raspó el cemento al girar, y el eco me devolvió el ruido desde el techo bajo. La derecha ni siquiera quise moverla. El tobillo dentro del pantalón tenía el color de una fruta pasada y la rigidez de algo que ya no confiaba en mí. Me senté despacio junto a la mesa del pequeño comedor y acerqué el cuaderno de inventario. Nadie sabía que yo estaba allí. Ese había sido el propósito desde el primer día, desde el primer corte de pala. Había comprado aquel terreno por medio de papeles encadenados a una empresa fantasma y a un apartado postal de Missoula. 13 acres de bosque, ladera rota y roca mala en las Bitter Road. Lo bastante incómodo para espantar compradores casuales y lo bastante apartado para no llamar la atención. 5 años y medio de fines de semana, permisos, horas robadas, hormigón mezclado en silencio, zanjas, apuntalamientos, drenajes, cargas de acero, madera subida a mano y rastros borrados antes de volver los lunes a una camioneta del estado y a una vara de topografía. La entrada quedaba oculta bajo un saliente de roca en la cara norte de la colina, tapada por matorral, ramas muertas y una losa forrada con piedra vieja. Los paneles solares estaban escondidos entre árboles donde el sol del mediodía se colaba apenas un rato. El respiradero asomaba por una grieta natural y desde lejos parecía una más de las tantas heridas de la montaña. No había camino, ni buzón, ni línea eléctrica, ni cabaña que invitara a preguntar quién vivía allí. Toda esa privacidad me había parecido inteligencia cuando empezaron a llegar los primeros reportes. Esa noche, en cambio, con una mujer en la radio contando las horas que le quedaban y hablando de su hijo con una voz que seguía vibrando en mi oído incluso después del silencio, la inteligencia se me empezó a parecer demasiado a otra cosa. Me incliné, solté los cordones de la bota derecha y me la fui quitando centímetro a centímetro, con cuidado de no golpear el banco. El tobillo se había hinchado sobre la lengüeta. Debajo del calcetín, la férula improvisada estaba torcida. La había hecho 3 noches antes con astillas de cedro y espuma de embalaje, y me la había colocado yo solo en el suelo de ese mismo refugio, con la espalda contra el banco y las 2 manos temblando del esfuerzo. La articulación se veía algo mejor que aquella noche, pero eso no significaba mucho. Me preocupaba más el raspón de la espinilla. Me había metido corteza y suciedad cuando resbalé, lo había limpiado con agua hervida, yodo y maldiciones inútiles, pero la piel seguía roja y caliente. Esa misma tarde me había tragado otra cápsula de antibiótico con café viejo y había contado las que quedaban. 8. Me quedaban más medicinas en la reserva, aunque no las que me gustaba gastar a ciegas. Varias eran antiguas. Otras tenían la etiqueta medio borrada. Yo había preparado aquel lugar para cortes, quemaduras, fiebre, infecciones de estómago, dolor de muelas y mala suerte.
No para meses de soledad rematados por un paso en falso sobre agujas mojadas. La radio siseó. Levanté la vista de inmediato, pero no volvió ninguna voz, solo un rebote de estática y nada más. Me puse la férula otra vez, apreté la venda elástica hasta que el tobillo quedó sujeto y me obligué a terminar lo que había dejado a medias antes de escuchar a aquella desconocida. Había que alimentar la estufa. Vaciar el cubo del filtro. Sacar la ceniza al recipiente metálico del recibidor interior. Las baterías habían bajado más de lo que me gustaba tras 4 días nublados. Si las nubes aguantaban otra semana, tendría que elegir entre luz o radio. El generador descansaba en un nicho de herramientas con varios galones de combustible tratado al lado, reservado para trabajos puntuales o para una nevada larga. No había construido ese sitio para andar quemando gasolina cada vez que el tiempo se pusiera feo. Me moví despacio, apoyando una mano en la pared cuando el tobillo protestaba, y terminé sentado de nuevo frente al archivador del inventario. Frijoles, arroz, avena, harina, sal, carne enlatada, verduras deshidratadas, aceite, café, azúcar, leche en polvo, vendas, antibióticos, aceite para lámparas, bombonas de propano de emergencia, balas de rifle, cartuchos de escopeta, baterías, piezas de bomba, repuestos de radio, tiras para el agua, jabón, tabletas de cloro solo para la línea del pozo, y un montón de sobres de semillas al vacío que nunca había llegado a usar. Las cuentas siempre habían sido para un solo hombre. 17 meses con disciplina. Casi 2 años si apretaba calorías y aceptaba días flacos hacia el final. Pero meter en la ecuación a otra adulta y a un niño convertía mis columnas ordenadas en una mentira fea. Las primeras semanas después del colapso yo había tenido la radio encendida desde antes del amanecer hasta medianoche y había tomado nota de cada boletín del condado, aviso estatal, transmisión de radioaficionado y estallido de pánico que lograba atravesar las montañas. Al principio nadie usaba una palabra fija para describir lo que estaba ocurriendo. Esa palabra apareció más tarde, cuando ya habían circulado demasiados vídeos y demasiada gente había visto levantarse a alguien que debía seguir muerto para abalanzarse sobre el siguiente cuerpo vivo. Al comienzo eran explicaciones sueltas, una infección rara, un evento neurológico, una contaminación, disturbios, un escape, una zona de respuesta fallida, exposición a sangre, una mentira federal o la ira de Dios, según un tipo de Idaho que estuvo 6 minutos completos predicando hasta que alguien lo mandó al infierno por la misma frecuencia. Yo había aprendido más de las llamadas locales que de cualquier cadena nacional. Agentes pidiendo refuerzos en granjas donde la misma familia llamaba 2 veces en un día. Una enfermera cerca de Darby repitiendo que nadie tocara saliva ni sangre sin protección facial. Un capitán de voluntarios diciendo que uno de sus hombres había pasado de fiebre a confusión y luego a violencia total antes de llegar a la clínica. Hombres discutiendo si una mordida significaba algo o si todo viajaba por el aire. Mujeres preguntando si había una línea de control en Missoule. Un ranchero jurando por banda civil que aquella línea ya había caído. Yo tenía comida, agua, herramientas y suficiente terquedad para quedarme quieto, y me quedé. El segundo día salí a la roca sobre la entrada antes del amanecer y vi el oeste manchado de rojo, donde uno de los valles se abría hacia el pueblo. El cuarto día vi una fila de vehículos al sur, moviéndose despacio por una carretera estatal, con los faros encendidos en pleno día, hasta que se quedaron detenidos tanto tiempo que bajo el sol parecían una tira de vidrio. El sexto escuché 3 disparos en la cuenca y luego uno más, mucho después. A partir de entonces dejé de subir al mirador salvo cuando tenía un trabajo afuera. La curiosidad era para gente con rutas fáciles de salida. La radio volvió a crujir a I-28. Aparté el archivador, toqué el dial apenas 1 milímetro y la voz de la mujer regresó, más clara. Dijo que se llamaba Megan Carter, que llevaba a su hijo Dylan con ella, que estaban en una camioneta del control de maleza del condado junto a una vieja caseta de medición de nieve, al este de Raven Creek. Pidió que, si alguien podía escucharla, respondiera a la media hora o en punto, y que fuera breve, porque no sabía quién más estaría escuchando. Soltó el botón. Un niño dijo algo demasiado bajo como para entenderlo, y ella le contestó con una sola frase, despacito y sin levantar la voz. Yo conocía esa caseta. Muros de bloque, techo bajo, una plataforma oxidada detrás y un porche medio vencido. 2 veranos seguidos había trabajado cerca, marcando niveles para justificar una obra de alcantarillas. El lugar quedaba a unas 10 millas y media en línea recta de mi colina,
si uno cruzaba las ondulaciones del terreno como un animal. Más si seguía caminos. Menos si conocía los senderos y estaba dispuesto a arrastrarse entre árboles caídos con un paquete a la espalda. Una mujer y un niño en una camioneta inmóvil eran un faro para cualquiera con radio y mala intención. Mantuve la mano lejos del micrófono. La pelea dentro de mi cabeza empezó como una operación matemática y terminó convertida en disciplina. Yo había levantado aquel refugio para esconderme, no para jugar al héroe. Si contestaba, aunque usara frases cortas y sin nombres, ella sabría que había un hombre cerca. Si sobrevivía, podría hablar después. Si alguien más oía mi respuesta, una sola pista sobre el relieve o la distancia podía señalar mi dirección. Antes del desastre, los hombres ya encontraban campamentos ocultos. Después del desastre, seguirían haciéndolo. La otra voz en mi cabeza volvía siempre a la misma frase: no podían pasar otra noche allí afuera. Apagué el receptor, apoyé la cabeza contra la pared de hormigón y dejé que el frío me entrara por el pelo. Luego me puse en pie, tomé una linterna pequeña y revisé el recibidor exterior. Mi abrigo colgaba junto a la barra, las raquetas, la cuerda, 2 bidones vacíos y una pila de leña que había logrado meter antes de romperme el tobillo. La puerta exterior seguía atrancada. La mirilla, cerrada. El deshumidificador bajo el tubo tenía un dedo de agua. Todo estaba como al anochecer. Seguro. Ordenado. Ganado. Y aún así el sitio se me antojó más estrecho después de oír otra voz humana. La noche en que me lesioné el tobillo había empezado con nubes y mal humor. El monitor de baterías entró en amarillo al mediodía y la temperatura interior bajó más de lo que me gustaba. Tenía una pila de leña tapada 50 yardas cuesta arriba, bajo red de camuflaje y ramas, suficiente para otro mes si las tiraba. Quizá más si el tiempo mejoraba y dejaba morir la estufa de día. Decidí bajar 2 brazadas antes de que oscureciera y luego usar el trineo de mano para ahorrar viajes. El suelo bajo los abetos estaba resbaladizo por agujas viejas y la primera baba de aguanieve. Tenía un pie sobre la lanza del trineo y ambos brazos alrededor de un tronco partido cuando el izquierdo se quedó firme y el derecho se me fue. Caí de lado. Hombro, cadera y por último el tobillo contra una roca enterrada. El sonido fue pequeño, fino, limpio. Casi peor que un crujido fuerte. Me quedé mirando las ramas y dejando que la nieve húmeda se posara en el abrigo. Después me giré, levanté la pernera y vi la articulación fuera de línea. No mucho. Lo suficiente. Nadie iba a venir. Nadie sabía ni por dónde empezar a buscarme. Me arrastré hasta la entrada con los codos, me detuve 2 veces con la cara hundida en el mantillo mojado y al final logré apartar la cobertura de ramas y empujar la losa. El umbral de acero me abrió la rodilla a través del pantalón. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé boca arriba sobre la alfombra interior hasta que la luz del controlador se volvió borrosa. Luego herví agua, abrí el botiquín y me hice el trabajo. Colocarse solo un hueso roto en un refugio escondido, con una sola lámpara y la ropa escurriendo al suelo, enseña límites que uno preferiría no conocer. Usé 2 cinturones, una vara de escoba como palanca y toda la furia que me quedaba. Cuando el tobillo volvió más o menos a donde pertenecía, até las tablillas, me derrumbé en el piso y me quedé allí hasta que la llama del farol casi se apagó. A la mañana siguiente encontré unas muletas viejas que había cortado años atrás por una distensión de rodilla y hasta le di las gracias en voz alta a mi propio yo del pasado. Desde entonces todo tardaba más. Sacar agua, retirar ceniza, revisar baterías, cocinar, ponerme la bota, quitármela. La pila de leña exterior dejó de ser combustible y se convirtió en distancia. Para el segundo día el raspón de la espinilla ya estaba hinchado y caliente. Marqué el borde rojo con un bolígrafo. A la mañana siguiente la línea había pasado de la marca. Entonces empecé con las cápsulas. Intenté convencerme toda la tarde de dejar la radio apagada después de la segunda llamada de Megan. Limpié el rifle. Revisé la bomba. Recorté la mecha del farol. Escribí un nuevo plan de consumo de leña suponiendo un hombre, ninguna salida y 4 días cerrados. Al caer la noche cociné arroz con venado en conserva, me obligué a tragar la mitad y me senté junto al receptor con el volumen bajo. A las 9:30 apareció otra voz en la misma frecuencia. Masculina. Joven.
despreocupada de una manera que ya sonaba sucia. Dijo, Megan, si de verdad te llamas así, te escuché. Ofreció arranque, comida, sitio para el niño. Quería que ella dijera de qué color era la camioneta. Bajé el volumen por reflejo y luego lo subí otra vez. Siguió hablando. Dijo llamarse Travis Boone y aseguró que él y su primo estaban al oeste, con un vehículo andando y medio tanque. Si ella respondía, podían llegar antes del amanecer. Megan no contestó. Travis volvió 10 minutos después con el mismo tono fácil, las mismas palabras vestidas de manera distinta. En una ocasión habló el otro, mayor, seco, impaciente. Clyde Boone. Le preguntó si ya había terminado de hablar por radio con fantasmas. Luego desaparecieron. Me quedé con el micrófono en la mano hasta que el plástico se me clavó en la palma. Si Travis había oído a Megan, ya tenía su zona reducida a 1 milla o 2. No necesitaba mucho más si tenía combustible, un mapa y malas intenciones. A las 10 extendí el cuadrante forestal sobre la mesa. La cuenca de Raven Creek. La caseta de nieve. Antiguas pistas madereras. Un collado. Senderos de animales. Alcantarillas. Un refugio abandonado de cuadrilla al norte del arroyo. Un puente lavado al oeste. Con el tobillo así, no podía cubrir la distancia a pie. Si tenía otra opción, aunque no me gustaba. A poco más de 1 milla al sur del búnker, oculto junto a una pista invadida por maleza, guardaba un viejo quad de montaña bajo una lona camuflada en una pila de restos forestales. Sin matrícula. Sin huellas claras que subieran hacia mi refugio. Lo había usado 2 veces al año durante la construcción para mover hormigón, malla, bidones y sacos. Desde que cerré el búnker lo había usado solo 3 veces. Para combustible. Para baterías. Y para arrastrar el cadáver de un ciervo que murió contra una de mis cercas de caza y estaba atrayendo carroñeros demasiado cerca. Arrancaba mal con frío y ensuciaba bujías con facilidad. Aún así era mejor que arrastrarme por montaña rota con un tobillo dañado. Hice una lista. Rifle. Pistola. 12 balas sueltas en el bolsillo del pecho. Agua. Termo. Botiquín. Correa de arrastre. 2 bengalas. Radio portátil. Batería de repuesto. Rollito de antena de cable. Prismáticos. Sierra plegable. Comida para 2 días. Manta. Cordones extra. Y las muletas amarradas detrás por si la pierna se rendía lejos de un techo. Debajo escribí una línea más. No llevar a nadie de regreso a ciegas. Esa frase se quedó en el papel mientras yo la miraba. Había planeado muchas cosas. La confianza no era una de ellas. Dormí a tirones y me levanté cada vez que una rama rozó la roca exterior. Al amanecer calenté agua, tomé otra cápsula, me vendé el tobillo de nuevo y preparé la mochila. Antes de abrir la puerta exterior comprobé la radio una vez más. Escuché ruido de viento en otro canal, un hombre al sur discutiendo con una mujer por unas latas de duraznos, y luego a Megan, justo a las 7. Seguía allí. Dylan tenía comida para ese día y una manta. La batería estaba muerta. La rueda trasera baja. Si alguien cerca era una persona decente, que respondiera una sola vez y fuera breve. Arrastró la palabra decente. Y con eso me dijo que había oído a Travis. No contesté desde el búnker. Tomé la portátil y el cable. La idea me vino mientras calculaba cuánto castigo aguantaría la pierna. Iría hasta un punto alto al oeste de la caseta, tendería una antena rápida entre 2 árboles y hablaría desde allí. Si alguien escuchaba, ubicaría mi señal en la colina equivocada. Si el contacto salía mal, cortaría el cable, guardaría la radio y no dejaría nada atrás. El aire de afuera me golpeó frío y húmedo. Había llovido de noche y las agujas del suelo estaban oscuras, la cara de roca resbaladiza. Cerré la losa, recolocé la cubierta de ramas y me quedé un momento bajo el saliente escaneando el bosque. No había motor. No había voces. 2 cuervos trabajaban la copa muerta de un pino cuesta abajo. Al andar,
cada paso tenía que pensarse: talón, borde, peso, muleta. Talón, borde, peso, muleta. Tardé 20 minutos en cubrir lo que antes hacía en 4. El escondite del quad parecía intacto. Revisé el borde de la lona por si alguien la había arrastrado, luego me metí a gatas y saqué la máquina. La batería dio 2 vueltas antes de que el motor tosiera humo azul y cobrara vida. La dejé al ralentí bajo la lona con una mano en el acelerador, escuchando por encima del ruido. Nada. La empujé cuesta abajo con el motor apagado hasta que el terreno giró, y solo entonces la encendí otra vez. Con un tobillo roto, una montaña deja de ser paisaje y se convierte en una colección de raíces, surcos y piedras ocultas. Seguí huellas viejas donde pude y evité el barro limpio que iba a guardar demasiado bien la forma de mis neumáticos. La pista serpenteó entre abetos jóvenes, cruzó un lavado poco profundo y me dejó en una terraza desde la que pude ver la ladera contraria. Hacia el este subían columnas delgadas de humo. Podían ser cabañas. Podían ser vehículos ardiendo hasta consumirse. Una cicatriz negra avanzaba por un monte más abajo donde un fuego de pasto había subido hasta encontrar terreno húmedo. Llegué al punto alto poco antes de las 8. Apagué el quad, escuché el viento en las copas, el agua abajo y una chapa suelta repiqueteando muy lejos. Escondí la máquina, avancé a pie los últimos metros y tendí el cable entre 2 árboles finos. La portátil trabajó bien en cuanto elevé la antena. Megan contestó en la primera llamada, tan rápido que parecía haber estado con el pulgar sobre el botón. Le dije que hablaba un hombre desde una altura al oeste. Que mantuviera la voz baja y respondiera solo a lo que le preguntara. Le pregunté por heridas. Hubo una pausa, luego una respiración cortada junto al micrófono. Contestó que no había mordidas ni contacto con sangre desde la mañana anterior. Que se había revisado ella y había revisado al niño. Que solo tenían raspones y una batería muerta. Empezó por las mordidas. Eso me gustó. Señal de que llevaba escuchando lo mismo que yo. Le pregunté qué había pasado el día anterior. Dijo que habían topado con un bloqueo improvisado al oeste de Sula. Hombres peleando por combustible. Un enfermo cruzó la zanja y ella y Dylan corrieron antes de que llegara. Habían tomado la camioneta del condado de un galpón de mantenimiento con las llaves puestas. Nadie los siguió de cerca, aunque una pick-up pasó 1 hora después del anochecer. Podía estar buscando. Podía solo cruzar. Sus respuestas eran secas. Útiles. Sin teatro. Miré con los prismáticos hacia el este. Desde mi punto solo se veía un trozo de la cuenca y la línea del tejado entre árboles donde yo sabía que estaba la caseta. No vi movimiento. Le pregunté por la comida. Una lata de frijoles, 3 barritas y media botella de agua. Herramientas, bidones de herbicida y una cadena en la caja. Sin arranque portátil. Pregunté por armas. Un rifle de cerrojo, 4 balas y la seguridad de saber usarlo. Le creí. Nadie que intenta parecer duro admite una cuenta tan baja. La voz del niño se coló débil por la radio. ¿Es ese hombre? Ella tapó el micrófono y le respondió algo que no alcancé a oír. Luego me dijo que Dylan quería saber si yo era real. Miré los árboles, el cable entre las ramas, el rifle sobre mis piernas y contesté, lo bastante. Hubo un silencio pequeño. No incómodo. Solo cansado. Le dije que podía moverme hacia ellos, pero no rápido. Que no se movieran hasta que yo lo ordenara. Que no respondieran a Travis ni a nadie. Si oían un motor, apagar cualquier luz y meterse en la caseta, no en la camioneta. La camioneta era una trampa. Ella entendió al instante. Le dije también que mantuviera al niño fuera de la vista. Contestó que ya lo estaba. Corté la transmisión y me quedé con la radio en la mano. Ese era el punto de no retorno. Ya tenía su voz. Ella tenía la mía. Seguir oculto después de eso dejaría de ser costumbre y se convertiría en una decisión deliberada. Recogí el cable, memoricé el lugar y avancé hacia el este. El mapa hacía parecer limpia la ruta. La montaña opinaba otra cosa.
La mitad de las viejas pistas estaban vencidas o tapadas por caídas. Barrancos dibujados como líneas delgadas en el papel eran junglas de maleza a la altura del pecho. Más de una vez tuve que apagar el quad, bajar con un solo pie bueno y apartar ramas una a una. Cada parada me costaba. Al mediodía el sudor me había empapado el cuello y la venda del tobillo estaba floja y húmeda. Vi la primera señal de gente reciente en un paso de ganado a 3 millas de la caseta. Un sedán se había ido de frente a la cuneta con las bolsas de aire abiertas. La puerta del conductor estaba abierta. Había bolsas de comestibles reventadas en el barro. No bajé a mirar. No me hacía falta. Quien hubiera pasado por allí lo había hecho demasiado deprisa, demasiado cansado o perseguido. La segunda señal apareció en una zona donde antes acampaban cazadores. Una lona azul medio arrancada. 2 sillas plegables. Un tenis pequeño junto al círculo de troncos. Un saco de dormir desaparecido y otro empapándose a la intemperie. Aparqué oculto tras unos arbustos y miré la línea de árboles 5 minutos completos antes de seguir. Un lugar no queda tan mal abandonado salvo cuando la gente huye a toda prisa o alguien decide por ellos. Megan volvió a llamar a las 12:30. Le respondí desde un parche de bosque a menos de media milla. Me dijo que no había movimiento. Que Travis había vuelto a probar alrededor del mediodía y ella lo ignoró. Dylan había comido media barrita y se quedó dormido. Le pedí que siguieran oscuros. Que estaba lo bastante cerca para oír motores si alguien se acercaba fuerte. Preguntó cómo debía llamarme. Dudé. Luego dije, Evan. Ella aceptó el nombre sin añadir gracias ni adornos. Bien. Llegué a un corte de tierra al oeste de la caseta a eso de las 2. Escondí el quad bajo abetos más viejos y el resto lo hice a pie. Despacio. Vigilando hilos, cenizas recientes, huellas, vegetación rota o cualquier brillo donde no debía haber metal. Vi primero los sauces pelados, luego el techo de la caseta, luego la camioneta del condado detrás. Puertas blancas con letras verdes. Neumático trasero medio vencido. Capó cerrado. La caja amarrada. Ella la había dejado apuntando hacia la salida. Inteligente. Si quedaba algo de carga, aún tendría una oportunidad. Si no, al menos la camioneta servía de muro. Observé 10 minutos. La vi una sola vez en el umbral de la caseta, abrigo marrón, gorro oscuro y el cañón del rifle apuntando bajo. El niño no apareció. Más inteligencia. Le pedí por radio que dejara el arma baja y saliera sola. Lo hizo. Le pedí ver las manos. Levantó una y dejó la otra en la culata con el cañón hacia el suelo. No ideal. Tampoco estúpido. Salí del matorral lo bastante despacio para que mi cojera se notara antes que el rifle. Lo hice a propósito. Un desconocido con arma y buena posición puede parecer una cosa. Un desconocido que apenas puede cargar su propio peso sobre una muleta parece otra. Me detuve a 30 yardas. Megan parecía mayor que su voz. 30 y tantos, quizá. Abrigo gastado, pantalón húmedo en las rodillas, el pelo atado a las prisas bajo el gorro. Primero miró mi carabina, luego mi mochila, luego la muleta, luego mi cara. No estaba asustada de forma ruidosa. Estaba midiendo. Le dije que quería ver al niño. Lo llamó. Dylan salió envuelto en una manta gris y con una gorra hundida hasta las cejas. 10 años, quizá 11. Cara delgada. Suciedad en una mejilla. Desde donde estaba no parecía tener fiebre. Me miró el rifle. La muleta. Luego los ojos. Le pregunté si tosía. Ella dijo que solo era frío. Les pedí que levantaran mangas y cuellos. No le gustó. Se le notó en la mandíbula. Aún así obedeció. Dylan la imitó. No vi sangre ajena ni marcas preocupantes. Le dije la verdad. Ese día no podía remolcar la camioneta y tampoco iba a llevarlos directamente donde dormía. Lo que sí podía hacer era guiarlos hasta un antiguo refugio de cuadrilla al norte,
con techo seco y una bomba manual afuera si la tubería no se había rajado con el invierno. Más resguardado que ese lugar. Si alguien había seguido las llamadas, vendría a la caseta, no a ese otro sitio. Ella entendió la parte que no dije. Distancia de prueba. Quizá cuarentena. Me preguntó cuánto. Menos de 2 millas entre árboles. El niño podía caminarlo. Dylan respondió antes que ella. Dijo que sí. Megan me preguntó qué quería a cambio. Me gustó la pregunta. Más honesta que dar las gracias. Le respondí que silencio y nada de hacer preguntas durante el traslado. Ella volvió a mirar mi muleta y señaló que yo no podía cargar mucho. Le dije que ya lo sabía. Entonces contestó que todos cargaríamos. Vaciamos la camioneta en pocos minutos. Herramientas útiles. Agua embotellada. Una manta. Una palanca. Un botiquín viejo del condado con 2 vendas compresivas, cinta y aspirinas pasadas. Sin cables. Sin batería portátil. Travis había ofrecido una ayuda que jamás pensó dar. Dejé las llaves puestas, abrí el seguro del capó y aflojé una línea de combustible para que el vehículo perdiera tiempo a quien quisiera robarlo. Luego cubrí nuestras huellas allí donde el barro guardaba demasiado bien las formas. Dylan cargó el agua sin protestar. Megan se colgó el rifle y la bolsa de herramientas. Yo abrí camino, apoyado en la muleta izquierda y con la carabina cruzada sobre el pecho. Avanzamos en tirones cortos entre pino retorcido y sauces, luego por una elevación donde los árboles caídos nos obligaron a ir en fila. El niño no se quejó. Tropezó una vez, abrazó la caja de agua con más fuerza y siguió. A mitad de camino, la radio de mi hombro crujió con la voz de Travis. Dijo que habían encontrado la carretera. Que respondiera y les ahorrara trabajo. Levanté la mano. Megan se congeló. Dylan se apretó contra un abeto sin que nadie se lo ordenara. Ese detalle me dijo más de él que cualquier otra cosa. ¿Había aprendido rápido o ya venía entrenado en obedecer? Travis siguió hablando. Que revisarían todos los apartaderos. Que el niño no soportaría el frío después del anochecer. El rostro de Megan no mostró pánico. Se endureció. Me miró, preguntándome sin decirlo si yo pensaba responder. No lo hice. No aún. Aceleramos. El refugio de cuadrilla estaba en un grupo de árboles viejos, con un cobertizo medio podrido a un lado y una bomba manual al borde de un claro invadido por juncos. El techo estaba hundido por el centro, pero las paredes seguían en pie. Una ventana estaba tapiada desde hacía años. La puerta aún cerraba. Revisé el interior primero. Excremento de ratón. Estufa vieja. 2 literas. Una mesa. Ninguna basura fresca. Ninguna huella reciente. Bastaba. Megan metió al niño. Yo dejé la mochila y la muleta golpeó la pared más fuerte de lo que quería. El tobillo se había vuelto a inflar. Cuando intenté agacharme para ajustar la bota, tuve que levantar la pierna con las manos. Ella lo vio. Me dijo que me sentara. No discutió. Solo señaló el banco y añadió que en el suelo no servía de nada. Me senté. Puso el rifle sobre sus rodillas y se agachó delante de mi bota. Preguntó si quería que cortara los cordones. Le dije que no. Entonces me ordenó sujetarme a la mesa y no mover la pierna. Aflojó la bota con cuidado, no con ternura, que era justo lo que yo necesitaba. Al caer la lengüeta salió el olor de lana mojada y yodo viejo. Dylan apartó la cara sin decir nada. Megan bajó el calcetín, miró el raspón de la espinilla y luego el tobillo. Preguntó cuándo había pasado. Contesté que 3 noches atrás. También preguntó si de verdad había caminado con eso durante el día. Le dije que parte del trayecto, lo suficiente. Negó una vez con la cabeza. Me pidió una venda limpia, me pidió el yodo y se puso a trabajar con la competencia de alguien acostumbrado a limpiar heridas feas en cuerpos que se resisten. Le pregunté qué había sido antes de todo aquello. Contestó que veterinaria. Que los animales pateaban.
Que los hombres con tobillos rotos discutían. Que el trabajo, al final, no cambiaba tanto. Me sacó un resoplido de risa antes de que pudiera evitarlo. Dylan levantó la vista, sorprendido de oírme hacer ese ruido. Le pregunté por el padre del niño. Ella no levantó los ojos del vendaje. Dijo que estaba al sur o quizá ya no estaba en ninguna parte. Que se separaron cerca de Hamilton cuando una multitud reventó una estación de servicio. Esperó un día. Oyó disparos. Tomó al niño y se marchó. Lo contó en trozos, igual que todo lo demás. Lo suficiente para entender. Nada de sobra. Para la tarde, el refugio temporal ya tenía forma de campamento. Saqué agua oxidada al principio y luego clara de la bomba. Dylan recogió ramas secas y las apiló por tamaños. Megan revisó la bolsa de herramientas y encontró un inflador sin carga, un cúter, una cinta de marcaje y 3 bolsas grandes de contratista. Yo atranqué la puerta con un mango roto y tapé 2 rendijas por donde podía fugarse la luz. Al anochecer Travis volvió a la frecuencia, más cerca y más irritado. Dijo que había encontrado la camioneta con el capó caliente y combustible derramado. Preguntó si Megan tenía compañía. Clyde intervino enseguida y le ordenó dejar de hablar y mirar rastros. Entonces oyó un portazo a través del micrófono de Travis, no por el bosque, y eso me dijo que estaba transmitiendo mientras se movía. Me puse de pie, tomé la portátil y sentí a Megan levantarse al mismo tiempo. Dylan dejó de alimentar la estufa. Pulsé una vez y dije que dieran la vuelta y salieran de la cuenca. Hubo un segundo de silencio. Después Travis soltó una risa corta. Clyde preguntó cuántos éramos. Respondí, los suficientes. Añadí que si avanzaban una milla más hacia el este, su camioneta no volvería a ser útil. Travis preguntó si estaba fanfarroneando desde una choza. Respondí que no y corté. Megan me miró con fuerza. Preguntó si de verdad contaba con eso. Le dije que hombres con ese tono siempre buscan trabajo fácil. Necesitábamos que dudaran, no que se convencieran. Dylan preguntó si funcionaría. Escuché el bosque. Oí motor lejano. Difícil de ubicar entre los árboles. Luego una marcha atrás. Tal vez se alejaban. Tal vez giraban para entrar desde otro lado. Lo sabríamos pronto. No encendimos el farol. Dejamos que la estufa mantuviera un lecho bajo de brasas y nos sentamos en una habitación del tamaño de un cobertizo, con la radio en la mesa y el rifle sobre mis rodillas. Megan tomó la esquina opuesta con su cerrojo y dejó a Dylan entre las literas, donde podía agacharse si hacía falta. Cada pocos minutos abría la puerta apenas un dedo para mirar afuera. La noche cayó temprano bajo los árboles. Cuando ya todo era sombra, el claro solo se distinguía por formas y por el rectángulo pálido de la bomba. Hacia las 8 escuché una camioneta. No muy cerca. Encender, parar, volver a encender. Quien conducía sabía lo suficiente para no embestir a ciegas entre árboles de montaña. Megan me susurró cuántos podían ser. Le dije que 2 voces seguras, quizá más. Preguntó si podíamos irnos. Escuché de nuevo. Motor apagado. Puertas. El haz de una linterna cortó una vez entre los troncos al sur y desapareció. Le dije que no. Con ese tobillo, una salida a ciegas nos dejaba rastro y nos dividía. Aguantaríamos hasta que uno de ellos cometiera un error. El error llegó 20 minutos más tarde, cuando Travis volvió a la radio. Dijo que habían encontrado el refugio en el mapa. Que si yo estaba adentro, podía entregar a la mujer y al niño y seguir cojeando. La boca de Megan se endureció. Dylan miró las tablas del suelo y apretó la manta con ambas manos. Contesté con potencia baja. Le dije que hablaba demasiado. Travis volvió a reír. Clyde no. Clyde dijo que si disparábamos, nos quemarían vivos. Esa frase me preocupó más que las demás. Los hombres dicen muchas cosas por radio. Los que hablan de fuego en bosque húmedo de noche suelen llevarlo encima. Le pedí a Megan una bolsa de contratista y la cinta. Me las dio sin preguntar. Llené la bolsa con hojas mojadas, dejé una bengala asomando en la boca,
la até a un poste podrido junto al cobertizo y la preparé para traer miradas al lado equivocado durante unos segundos. Luego le di a Dylan mi gorro de lana extra y le enseñé a cubrirse los oídos y disparaba dentro. Megan me preguntó si yo había tirado de noche. Le dije que sí, lo suficiente. Preguntó si fallaba mucho. Le respondí que no en las cosas grandes. Una sombra de sonrisa se dibujó en su cara y se apagó al instante cuando una rama crujió fuera. Alguien se movía por la línea de árboles. Linterna baja. Cuidada. Cortó una vez la pared de la cabaña y se apartó. Más ruido al otro lado. Se estaban abriendo. Esperé a que el primer haz rozara el marco de la puerta y encendí la bengala. La luz roja estalló junto al cobertizo e iluminó medio claro con sombras largas. Un hombre maldijo. Otro gritó. La luz de nuestra parte giró hacia el rojo. Aproveché ese segundo y disparé por la puerta abierta hacia la forma de la camioneta entre los árboles, bajo, donde iba el radiador. El impacto sonó plano contra metal. Oía a Travis gritar. Oía a Clyde insultarlo y pedirle que se tirara al suelo. Oía a uno de ellos tropezar en el matorral. Y luego llegó otro sonido detrás de ellos. No era un grito. No era animal del todo. Era algo mojado, roto, desgarrado en la garganta. Megan lo oyó también. Nuestros ojos se cruzaron y supe que conocía ese ruido. Una linterna barrió el claro de forma salvaje. Alguien afuera gritó que se movieran. Otra luz tembló a la altura de las rodillas. Más golpes de ramas cuesta abajo. El motor de su camioneta intentó arrancar, tosió y murió. Mi tiro o la fuga de combustible habían hecho suficiente. La radio volvió a abrirse por accidente o pánico. La voz de Travis pedía a Clyde que se lo quitara de encima. La estática se tragó el resto. No me quedé a descifrar la escena. En la oscuridad, la confusión vale más que la curiosidad. Dije ahora y nos movimos por la ventana trasera que yo había aflojado con luz. Megan empujó primero a Dylan, luego la caja de agua, luego el rifle. Yo salí después con la muleta atrapada en las correas. Todo raspaba madera o tela y sonaba demasiado alto. Detrás del refugio el terreno se hundía en una zanja llena de sauces. Bajamos, nos agachamos y seguimos hasta perder la luz del claro. Yo conocía una senda apenas visible que curvaba hacia el norte y subía a una terraza sobre la vieja línea. No era un sendero, solo un hábito del monte, pero nos mantenía lejos del vehículo. Fui delante con la radio apagada, sin luz, una mano en la muleta y la otra apartando ramas. Megan llevó a Dylan pegado a ella. 2 veces nos detuvimos a escuchar. Una oímos un motor revivir lejos. Otra, un disparo aislado. Nadie siguió nuestro rastro. Llegamos al quad pasada la medianoche. Dylan tocó la parrilla trasera con sorpresa abierta. Megan soltó un casi risa por la nariz. Casi. Me preguntó si de verdad había venido hasta allí en esa cosa con ese tobillo. Le dije que casi todo el camino, y le ordené que subiera primero al niño. No podíamos ir los 3 rápido por ese terreno, ni con el peso ni con mi pierna. Así que dividí el movimiento. Llevé a Megan y Dylan con el agua y las mantas hasta un afloramiento basáltico a 1/4 de milla, donde yo sabía que quedaba una vieja caja antiosos de un campamento de cuadrilla. Seca, oculta, estrecha. Les enseñé el cierre, regresé por las herramientas, volví otra vez y dejé el quad en la roca con combustible apenas para otro recorrido bueno antes del amanecer. Para entonces la bota me apretaba como un tambor. Me la quité en la oscuridad y sentí que la venda se había bajado medio pie. Megan se agachó al lado de la máquina y me la reajustó bajo la luz tapada de una linterna pequeña, mientras Dylan permanecía dentro de la grieta de roca envuelto en la manta y vigilando los árboles. Ella dijo que si seguía moviéndome así me iba a deshacer la pierna para siempre. Le contesté que lo repetía mucho. Dijo que eso ahorraba tiempo. Cuando terminó, me preguntó a dónde íbamos de verdad. Contesté que se lo diría cuando estuviera seguro de que no había traído medio condado a mis espaldas. Se ofendió medio segundo. Luego lo dejó pasar. Esa respuesta le sirvió más que cualquier discurso.
La gente acorralada suele exigir pruebas a todos mientras no ofrece ninguna. Megan supo medir las reglas y moverse dentro de ellas. Esperamos en la grieta hasta que clareó. Tomé la primera guardia, la desperté a las 3 y me quedé dormido sentado contra el neumático con la carabina sobre las piernas y una bota fuera. Cuando abrí los ojos, Dylan le estaba pasando piñas y ella las ordenaba por tamaño sobre la tierra. Tal vez para darle algo que hacer. Tal vez para evitar la pregunta de su padre. Nadie hablaba mucho. El amanecer se encargaba de llenar el silencio. En cuanto hubo luz, subí unos metros, abrí la radio y oí una transmisión de Clyde en solitario. Dijo que Travis había caído. Que se marchaba. Que esa cuenca estaba maldita y que nadie se acercara al refugio. No explicó que había puesto a Travis en el suelo. No hacía falta. Bajé el volumen y apagué el aparato. Aquella zona iba a seguir caliente un día o dos. Hombres curiosos revisarían. También carroñeros. El refugio temporal había dejado de ser una parada posible. Necesitaba tomar otra decisión. Más cerca del búnker que aquella cabaña había un pequeño almacén camuflado, construido el último año de obra cuando aún metía cemento por la pista sur. 4 postes, suelo de tablones, techo bajo cubierto de ramas y paredes a media altura. Desde 50 pies parecía un montón muerto de troncos. Por dentro entraban 3 personas, siempre que ninguna necesitara comodidad. Llamé a Megan aparte mientras Dylan terminaba la última barrita. Le dije que teníamos otra parada al oeste, más segura, y que cuando llegáramos no habría preguntas, paseos ni radio. Si en el último tramo le pedía que se cubriera los ojos, lo haría. Me miró un rato, lo suficiente para dejar claro que entendía lo extraño del asunto. Luego asintió. Dijo que si yo hubiera querido perderlos, ya había tenido oportunidades. Que siguiera. El regreso duró toda la mañana. Senté a Dylan en la parrilla trasera entre los bidones de agua y hasta le até una mano con un cordel suave para que un rebote no lo lanzara. Megan caminó las zonas más empinadas y se subió en las llanas con la bolsa de herramientas entre las rodillas. Yo mantuve la máquina en primera y evité el barro limpio. Las nubes se espesaron al mediodía y la luz quedó plana, gris. Eso me preocupó. Poco sol, suelo mojado, más frío. Mi cálculo perfecto de supervivencia seguía rompiéndose de formas nuevas. En un cruce de arroyo apagué el motor para dejarlo enfriar mientras bebíamos. Dylan, sentado sobre una roca, me hizo la primera pregunta que sonó de verdad a un niño y no a alguien que solo sobrevive, si yo había construido todos mis escondites. Le dije que la mayoría. Preguntó por qué. Le respondí que no confiaba en las carreteras cuando las cosas se torcían. Lo aceptó. Después preguntó si había más enfermos por allí arriba. Le dije que sí. Luego preguntó si también había osos. Le dije que sí. Se quedó pensando y concluyó que los osos tenían más sentido. Eso sacó una risa por la nariz a Megan y una sonrisa pequeña a mí. No duró, pero ayudó. Por la tarde alcanzamos el escondite de herramientas. Hice que esperaran en los árboles mientras lo revisaba. La barra de cierre seguía donde debía. Por dentro estaba seco, salvo un nido de ratón en una esquina. 2 recipientes sellados con clavos y herrajes. Un saco de calorías. 3 bidones viejos. Lonas vacías. Un montón de tejuelas de cedro que nunca usé. Bastaba. Megan entró primero y miró alrededor. Preguntó si yo llamaba seguro a eso. Le dije que desde 10 yardas no se veía. Para esa noche, me parecía suficiente. Quiso saber cómo era el otro sitio. Le dije que mejor. Dejé las reglas claras sin vestirlas bonito. Nada de voces altas fuera. Nada de farol sin cubrir tras el anochecer. Cubo con tapa para los residuos. Comida siempre cerrada. Nada de vagar. Si se oía un silbido en los árboles, al suelo y quietos. Megan repitió las reglas. Dylan también. Luego me pidió agua caliente y un paño limpio para la pierna. El raspón estaba peor que en la cabaña. Más rojo. La piel tirante.
Lo limpió otra vez, frunció el ceño y me preguntó cuántas cápsulas quedaban. Le dije que pocas. Me pidió ver el resto de antibióticos después de comer. Esa tarde, por primera vez en semanas, el sonido dentro de un refugio no fue solo mío. Dylan abrió la caja de agua y contó las botellas en voz baja. Megan comprobó el cerrojo del rifle y lo dejó a mano junto a la entrada. Yo removí arroz, carne seca y un puñado de guisantes en la olla pequeña del escondite. El vapor golpeó el techo de cedro. El lugar olía a madera húmeda, yodo y comida. Cuando le di su ración a Dylan, primero miró a su madre. Ella le hizo una señal mínima. Comió deprisa 3 cucharadas y se obligó a bajar el ritmo en la cuarta, como si ya supiera que el hambre puede engañar a cualquiera. Le dije que podía repetir. Dijo que estaba bien. No lo estaba. Ninguno lo estaba. Pero había oído suficientes conversaciones de raciones como para saber cómo desaparece la comida cuando uno finge no contarla. Esa noche empezó a llover y ya no paró. Bueno para borrar huellas. Malo para los paneles y para cualquier plan que exigiera seguir fuera. El agua tamborileó suave sobre las ramas y goteó por las rendijas del tejado. Me senté junto a la media puerta con la radio en las rodillas y apenas escuché nada útil, un operador del sheriff repitiendo cierres a nadie, 2 hombres cambiando ubicaciones de alimento para ganado, una mujer en Idaho preguntando si quedaba alguna clínica con insulina al oeste. Nadie le contestó. Megan estaba enfrente con mis viejos frascos de antibióticos extendidos sobre una lona doblada. Me señaló 2 que ya no valían nada, otro quizá útil y uno que reservaría para problemas de pulmones o dientes, no para piel, salvo que no hubiera otra opción. Le pregunté si estaba segura. Levantó la vista y me dijo que la seguridad se había acabado con el mundo de antes, que solo estaba usando lo que sabía. Otra respuesta justa. Cerca de medianoche Dylan se durmió sentado contra un cajón de herrajes. Megan le acomodó la manta y volvió a la puerta. La lluvia le oscurecía mechones sueltos alrededor de la cara. Dijo en voz baja que yo no nos debía más que aquello. Seguí mirando al bosque. Le pregunté si lo decía para que me sintiera menos culpable cuando los echara al día siguiente. Contestó que podía ver que yo había levantado toda mi vida alrededor de no ser encontrado, y que eso no desaparecía en un día. Dejé que esa frase se sentara entre nosotros con la lluvia. Después le respondí que también había construido esa vida para no depender de nadie. No hubo mucho más que decir. La mañana llegó con niebla entre los árboles y ni una pizca de sol para los paneles. A esas alturas mi banco de baterías ya estaría sangrando carga. El búnker me necesitaba, aunque nadie más lo hiciera. Salí renqueando a revisar el hilo de aviso que había tendido durante la noche. Intacto. Al volver vi a Dylan afuera con una bolsa de contratista, recogiendo cada resto que había quedado de la comida, granos de arroz, trozos de etiqueta, una punta de cinta. Al oírme giró la cabeza y dijo que su madre le había enseñado a no dejar señales. Le dije que tenía razón. Él ató la bolsa y añadió que él tampoco lo hacía. Ese detalle pequeño me dijo tanto como cualquier palabra de Megan. Los niños se distraen, olvidan, curiosean. Este había aprendido el peso de las huellas y actuaba en consecuencia sin que nadie lo empujara. A mediodía ya había tomado la decisión, aunque tardé otra hora en pronunciarla. No tenía tobillo, ni ventana de tiempo, ni suministros para mantener un campamento separado junto al búnker durante mucho tiempo. Cada viaje extra entre el escondite y el refugio costaba combustible, tiempo y secreto. Cada noche en aquel almacén sin calor serio ni cama limpia aumentaba las probabilidades de que el niño enfermara de verdad o de que mi propia pierna empeorara hasta enterrarnos a los 3. El lugar oculto que había construido para un hombre ya no estaba sirviendo ni siquiera bien a uno. Después de comer le dije a Megan que al oeste había un búnker. Hormigón bajo tierra. Agua, calor, radio, almacenamiento, entrada escondida. Lo había construido yo. Nadie sabía de él. No habló de inmediato. Dylan nos miró a los 2. Al final Megan dijo que yo había construido un búnker en esos bosques y me había sentado 2 días sobre esa información mientras ella y el niño se congelaban en una camioneta del condado. Le dije que sí. Sin suavizarlo. No tenía sentido.
Ella apoyó las manos en el borde de una tabla y miró al suelo un momento. Luego levantó la vista y admitió que mentiría si dijera que no la enfadaba, pero que me entendía. Le respondí que entonces ella era la primera. Contestó que no. Que ella también había dejado gente atrás. Dylan hizo la pregunta más limpia de todas, si allí había cama. Le dije que sí. Dijo que entonces nos fuéramos. El último tramo hasta mi colina duró menos de 1 hora y pesó más que todo el viaje desde Raven Creek. No por el tobillo. Por lo que significaba. Fui delante con la muleta y les hice empujar el quad los últimos 100 metros con el motor apagado. Dylan cargó la manta y la bolsa ligera. Cuando llegamos a la cara norte de la colina no había nada que ver salvo roca, abetos y un colchón de ramas muertas. Dylan miró la ladera y luego me miró a mí. Preguntó si era allí. Le dije que sí. Le pasé el rifle a Megan, me agaché junto al matorral y despejé 3 ramas. Levanté la estera de restos vegetales y tiré de la losa forrada de piedra sobre su bisagra escondida. Un aliento de aire frío salió de la abertura. Ninguno habló al principio. Después Megan susurró que de verdad había construido todo aquello bajo la colina. Le dije que sí. Ella miró el hueco, luego el bosque a nuestra espalda y soltó que entráramos antes de que cambiara de idea y me llamara de todo. Dylan bajó primero con el farol, luego el agua, luego Megan con los rifles. Yo fui el último, cerré la losa, corrí la tranca y me quedé escuchando en el recibidor. Las mismas paredes de hormigón. Los mismos ganchos. La misma bandeja de botas. La misma puerta interior de acero con la mirilla cerrada. Y aún así el sitio había cambiado en el momento en que sus pasos bajaron por la escalera. Lo primero que hice fue enseñarles la zona de lavado. Cubo, fregadero de bomba, jabón, trapos limpios, tabletas de cloro solo para la línea del agua si salía mala. No para gente. No para milagros. La ropa mojada en la rejilla. Las botas fuera. Las vendas en la encimera. Megan asintió a todo. Dylan miraba de un rincón a otro sin correr ni tocar. Esa contención me impresionó más que cualquier emoción infantil. La sala principal tenía cocina, mesa, estufa, pared de radio y 2 literas de madera al fondo. Un catre plegable descansaba detrás de unos barriles. Megan avanzó despacio, giró sobre sí misma una sola vez y absorbió el conjunto. Dylan dejó la manta en la litera baja y apoyó las 2 manos sobre el colchón. Dijo que estaba caliente. Le respondí que eso costaba leña. Miró la estufa y dijo que él podía cargarla. Megan ya observaba mi archivador de inventario abierto sobre la mesa. No lo tocó. Solo dijo que yo contaba todo. Le respondí que sí, incluso a ellos. Contestó que entonces quería las reglas antes de estropearme el sistema. Se las di. Extracción de agua a horas fijadas salvo emergencia. La estufa se alimentaba con cargas medidas, no por capricho. La comida solo se abría en la mesa y se anotaba en cuanto se rompía el paquete. Baterías en rotación. Radio en silencio salvo vigilancia. Nadie abría la puerta exterior sin decirlo en voz alta y sin recibir respuesta. Si uno salía, otro sabía cuándo y por qué. Si sangre ajena tocaba ropa o piel, se avisaba al instante y la persona se quedaba en el área de entrada hasta limpiarse. Si alguien empezaba con fiebre, confusión o agresividad tras una exposición, el cuarto cambiaba de forma y nadie discutía. Megan repitió cada regla casi sin fallar una palabra. Dylan se quedó con la mitad y aún así hizo 3 preguntas prácticas: ¿dónde iban las botellas vacías? ¿Dónde se vaciaba el cubo sanitario y si la bomba exterior se congelaba? La última me gustó más de lo que quería admitir. Ya estaba pensando más allá de la primera hora. Saqué el catre plegable, lo armé junto a la estufa y le dije a Megan que era suyo. Ella quiso dárselo a Dylan. Dylan dijo enseguida que prefería la litera. Corté la discusión con un gesto. Litera baja para él. Catre para ella. Nadie repitió el argumento. La primera noche completa con ellos bajo tierra no fue tranquila. El lugar estaba demasiado lleno para un espacio que llevaba meses perteneciendo solo a un hombre. El catre crujió varias veces.
Dylan se levantó una vez por agua y me susurró perdón antes siquiera de que yo me incorporara. Megan se despertaba con cada siseo de la radio. Yo me despertaba cada vez que ella lo hacía. Sobre las 3 renuncié al sueño, me puse el abrigo y miré por la mirilla exterior. Había empezado a nevar. Nieve húmeda, pesada, temprana. Cubría las ramas sobre la entrada y borraba las huellas del día bajo una costra blanca. Eso era bueno. También significaba menos carga para los paneles y más trabajo para la pila exterior de leña. En la montaña, todo regalo trae la factura doblada dentro. La mañana siguiente convirtió el búnker en una prueba de las partes de una persona que no se ven en un primer rescate. Megan no fisgoneó. Preguntaba antes de abrir un barril o una balda. Tampoco se escondía dentro del hecho de estar allí. Para el desayuno ya había reorganizado el armario médico de una manera mucho más sensata que la mía y había alineado los frascos de antibióticos con etiquetas nuevas hechas con cinta. Dylan me pidió un lápiz, copió los horarios de carga de la estufa en un trozo de cartón y luego se sentó junto a la rejilla de entrada a sacar barro de las suelas con un clavo doblado hasta dejar la bandeja más limpia de lo que yo la había tenido nunca. Miré todo eso desde el banco mientras Megan me cambiaba el vendaje. La hinchazón del tobillo empezaba a bajar por fin. La espinilla no. Frunció el ceño, me cambió a otro antibiótico según su mejor criterio y me tomó la temperatura con el reverso de la muñeca al no tener otra cosa mejor a mano. Dijo que no tenía fiebre. Que así debía seguir. Al mediodía abrí el archivador y repetí las cuentas delante de los dos. Funcionaba mejor que fingir. Un hombre, con ese nivel de provisiones y disciplina, 17 meses. 3 personas, una de ellas todavía creciendo y las 3 quemando más leña por una nevada temprana, mucho menos. 8 meses como 2. 9 si recortábamos fuerte, cazábamos, plantábamos rápido en primavera y no aparecía un problema médico serio ni el hábito de usar generador. Menos si alguien más cruzaba la puerta. Menos si fallaba la bomba del pozo. Menos si mi pierna empeoraba. Menos si alguno de ellos había metido dentro un problema oculto sin saberlo. Megan estudió las columnas y me preguntó si yo de verdad había construido todo eso para una sola persona. Le dije que sí. Quiso saber si me parecía inteligente. Lo pensé y respondí que para esconderme, sí. Para ir yo solo por leña con un tobillo roto, no. Ella asintió y me dijo que era la primera respuesta honesta que me sacaba con más de media pulgada de longitud. Dylan señaló donde yo había tachado 17 y escrito 8. Dijo que 8 meses era mucho. Le respondí que sí, siempre que no nos comportáramos como idiotas. La nieve aguantó 2 días. Poco a poco caímos en una rutina que ninguno confiaba del todo, pero que todos necesitábamos. Megan tomó el primer turno de radio por las mañanas mientras yo dormía algo más por la pierna. Dylan aprendió a llenar el cajón de leña sin golpear los troncos. Yo le enseñé a leer el controlador de carga, qué números eran buenos, cuáles malos y cuáles significaban que las luces se apagaban salvo que hubiera sangre. Megan le enseñó a limpiar sartenes con agua caliente y ceniza cuando el jabón debía racionarse. Por la noche hablábamos solo si había una decisión que tomar. El resto del tiempo el búnker empezó a llenarse de sonidos de trabajo en lugar de silencio. Y ese cambio hizo algo dentro de mí que no me gustó admitir. El lugar dejó de sentirse más pequeño. Empezó a sentirse vivido. Al tercer día después de que entraran levanté la tapa de la mirilla antes del amanecer y vi movimiento más abajo entre las ramas. 2 hombres, y no eran Travis ni Clyde. Uno cargaba una barra larga al hombro. El otro avanzaba con esa pausa corta de quien busca rastros. Pasaron por debajo del claro de los paneles sin mirar arriba y siguieron hacia el sur. Me quedé en el taburete con la carabina sobre las rodillas hasta que desaparecieron. Cuando volví a la sala principal, Megan vio algo en mi cara y dejó la radio sin preguntar. Dijo una sola palabra, buscadores. Le respondí que sí, buscándonos o buscando cualquier cosa. Ella absorbió la noticia y desplazó uno de los barriles 2 pulgadas a la izquierda para bloquear la línea de visión desde las literas hacia la puerta. No era pánico. Era ajuste. Esa tarde la radio trajo una voz de más al norte. Un hombre mayor preguntando si alguien sabía si el puente del arroyo Red Hollow seguía en pie. Repitió la pregunta en 2 canales.
Nadie respondió. Megan me miró desde la mesa. Dylan dejó de separar clavos en latas. Yo conocía ese puente. 2 primaveras atrás había perdido un lado con la crecida y luego le habían puesto una estructura temporal. Si nadie la mantuvo tras el desastre, un camión cargado podía mandarla al agua. Me quedé con el micrófono en la mano haciendo mi cálculo viejo por costumbre. Sacar la voz era abrir la posibilidad de entrada. Entrada era riesgo. Riesgo significaba quizá hombres bajo mis paneles la semana siguiente. Todo eso era cierto. Megan no dijo nada. No le hacía falta. Dylan observaba mi mano sobre el micrófono como si mirara el pestillo de una puerta con un perro bravo al otro lado. Pulsé. Dije que para quien estuviera al norte preguntando por Red Hollow, el puente era inseguro en el extremo sur, que no metiera peso en el centro y que usara el vado maderero 2 millas al oeste si el agua iba baja. Solté el botón y devolví la radio a recepción. El hombre volvió después de una pausa larga. Dio las gracias. No contesté. Megan bajó la mirada a la hoja de raciones y luego me preguntó si esa era mi nueva política. Le dije que advertencias sí, coordenadas no, nombres solo si eran necesarios. Ella asintió. Dylan preguntó si se podía ayudar a la gente sin que te encontraran. Le respondí que a veces eso era mejor que no ayudar nunca. Aquella noche me senté a la mesa con el archivador abierto, el farol bajo y la nieve resbalando por encima de la puerta oculta en golpes suaves que oía a través del respiradero. Taché otra estimación de leña y la rehice contando a Dylan para cargar y a Megan para compartir los trabajos exteriores cuando los buscadores desaparecieran. Luego escribí 3 nombres en la cubierta interior del archivador, donde durante meses solo había estado el mío, Evan, Megan, Dylan. No éramos una familia. Todavía tampoco un equipo. Solo 3 personas bajo una misma colina, con una estufa, una radio, un tobillo malo y el suficiente juicio para mantener la luz baja. A la hora en punto el receptor siseó, se abrió y una voz lejana preguntó si alguien al oeste de Darby podía oírlo. Yo tomé el micrófono y esperé a que terminara. Son la